siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes aquí de nuevo, compartiendo toda la sabiduría y el entendimiento que Dios nos suministra, sobre todo para estos tiempos de gran tribulación, en donde el mundo está completamente dislocado, donde las cosas buenas parecen malas y las cosas malas parecen buenas. Y para nosotros es una gran confusión realmente lo que estamos viviendo, porque nosotros les enseñamos a nuestros hijos las cosas buenas, pero ellos salen al mundo y el mundo les dice que no, que eso no es así, que eso es más bien es malo. Y la verdad, les soy sincera, que se les hace una gran confusión en sus mentes, y para nosotros es sumamente traumático estar lidiando día con día con todas estas controversias que hay. Pero Dios en su infinita misericordia siempre nos da la palabra para que nosotros podamos actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su criterio, para poder así llevar una vida mejor y tratar por todos los medios de enseñarles a nuestros hijos que es lo mejor. Así es que entonces es sumamente agradecida con Dios y sumamente agradecida con todos ustedes que ven la programaciones tan buenas que damos en este medio de comunicación, en YouTube y en Radio Costa Rica, y las hacemos llegar a ustedes con demasiado amor, con demasiada ternura y con demasiada sabiduría que viene de lo alto. Y hoy vamos a ver principios y declaraciones, declaraciones y principios de siempre enfocando el tema, ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor, pidiéndole su guía, su dirección, y que nos ayude a entender mejor su palabra y que podamos dilucidarla de la mejor manera posible. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo para que el Señor nos ayude, nos guíe y no nos abandone nunca. Amantísimo Padre Celestial, nosotros tratamos por todos los medios estar de acuerdo a tus principios y a tus declaraciones que nos encontramos en la palabra de Dios, para así poder llevar una vida mejor con toda buena dádiva que viene de ti, Padre eterno, que son gozo, paz, sabiduría y entendimiento, y toda buena dádiva que viene del Padre, para poder así estar mejor en este mundo. Te damos gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos das. Te damos gracias por toda la audiencia que ve nuestra programación, y te damos gracias también por los que han de añadirse viendo nuestros programas, y que puedan ellos entender el mensaje tal y como tú quieres que se presente, porque no es trabajo de nosotros, sino es trabajo del Espíritu Santo, guiarnos para poder llegar hasta los hogares de las personas que ven estos videos, y así poder enseñarles tal y como nos los has enseñado a nosotros. Te damos gracias, Padre, por las bondades, por las misericordias, y sobre todo por enseñarnos día con día y permanecer a la par de nosotros hasta el fin. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver declaraciones y principios. Como les dije, siempre viendo el tema, ved aquí al Dios vuestro. Porque lo más importante es presentar a Cristo, nuestro Señor, y al Padre, tal y como ellos son, para que no exista la mínima duda que puede existir en nuestras mentes de que no es como realmente es, y desechar todas las enseñanzas que nos han dado
y todos los preconceptos que hemos recibido de que no es como Él es realmente. Pero el problema que tenemos es la interpretación de las escrituras. Tengo varios temas en estar analizando este aspecto porque es muy importante que nosotros aprendamos a interpretar las escrituras de acuerdo a las escrituras. Nosotros, para entender el tema del carácter de Dios, dependemos de su revelación, como es dada en las escrituras. Esta palabra representa el esfuerzo por revelar en la limitada estructura del lenguaje humano, la altura, la profundidad, la longitud y la anchura de lo infinito. La verdad, les soy sincera, nosotros no tenemos palabras con que describir la altura, la profundidad, la longitud y la anchura de lo infinito, del amor de Dios, de su compasión, de su misericordia, de su creación. Nosotros no tenemos palabras para describir esto. Nuestro lenguaje, nuestro pensamiento es muy limitado. Pero si hemos de llegar a un conocimiento correcto y por tanto salvador del carácter de Dios, tenemos en primer lugar que entender lo que son los correctos principios bíblicos de interpretación. Para comenzar a estudiar la palabra de Dios con un principio incorrecto de interpretación es terminar situados lejos de la verdad. En realidad, cuanto más intenso y persistente es el estudio propuesto, tanto más lejos de la verdad uno estará. Si nosotros continuamos con la interpretación como nos las han enseñado, vamos a tener serios problemas y nos vamos a ir alejando poquito a poco de la realidad, de la verdad. Y eso no es lo que nosotros queremos. Muchas veces nos preguntamos, ¿lo que estoy enseñando es la verdad? Pero para el verdadero estudiante no es prueba. Su mente indaga con la pregunta. La persona reclama que esta naturaleza es impresionante. ¿Ha pasado estudiando esos años conforme a los principios bíblicos de interpretación o no? Todo eso está en tela de duda. Si lo que yo estoy enseñando es lo correcto o si el método que yo estoy utilizando es el correcto. Si no lo es, entonces el verdadero Hijo de Dios sabe que esos 30 años de estudio han separado a ese hombre lejos de la verdad. Y fuera para él mejor no haber estudiado. Si yo sigo con el método tradicional de interpretación, no tiene sentido, es mejor no haber estudiado. Yo tengo que cambiar. ¿Sabe cómo qué es lo que pasa? Como cuando uno está en la escuela, en el colegio, que está aprendiendo a estudiar. Si uno llega y lo memoriza todo, sin analizar, simplemente lo memorizó. Con una palabra que se le olvide, todo el resto se le olvidó. Pero si uno lo analiza, si uno aprende a estudiar, uno se da cuenta que la cosa cambia. Ya es analítica la mente de uno. Y eso es lo que nosotros pretendemos con este tema, que nuestra mente se haga analítica, pero no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. El hecho es que pocas personas se acercan al estudio de la palabra de Dios sin un sistema real de interpretación claramente establecido. Indagan en toda la palabra y forman sus propias opiniones de lo que piensan que el pasaje significa. Y esta es una práctica verdaderamente peligrosa. Es muy peligroso, porque ahí es donde se forman las falsas ideologías y las falsas doctrinas. Existen dos grupos de declaraciones que pueden y han entendido y han sido entendidos para decir completamente lo opuesto lo uno del otro. La única senda segura para considerar esta dificultad es a lo largo de las líneas de la correcta interpretación bíblica. Para usar estos principios deben ser primero entendidos. Nuestra tarea es exponerlos y habiéndolo hecho, nos adherimos estrictamente a ellos.
Todo lo expuesto será en correcta concordancia con los principios de interpretación. Vamos a leer Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, a ver qué nos quiere decir el Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Repito, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Eso es lo primero que tenemos que entender. Yo no puedo formarme una imagen en mi cabeza como yo la quiero ver. No, tiene que ser como Dios me la quiere mostrar. Y ahí es donde tenemos que empezar a darle vuelta a mi cabeza para que no haga lo que ella dice, sino lo que Dios quiere enseñarme. Es de la Biblia misma de donde obtenemos la guía para su interpretación. La Biblia no solo nos da el mensaje de la verdad, sino que también nos informa cómo esos pasajes han de ser entendidos. Nuestra posición es un principio establecido que no es de interpretación privada, no es lo que yo quiero entender, es como debe ser. Sea el mensaje de esta profecía para siempre impreso en la mente de toda persona que viene al estudio de la palabra de Dios. Este no deja lugar para la interpretación privada, porque ninguna profecía de las Escrituras ha de ser de interpretación privada. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Y Dios nos lo está pidiendo, que no interpretemos como nosotros queremos, sino como Él quiere que nosotros lo interpretemos. Algunos pueden inclinarse a ilimitar la aplicación de este versículo a esas áreas bíblicas, prediciendo los eventos futuros, porque es la definición más generalmente aceptada de la palabra profecía. La palabra profecía indica lo futuro, lo que va a ocurrir. Cuando nosotros nos dicen profecía, inmediatamente nuestra mente se guía hacia el futuro. En un limitado sentido, esto es lo que la palabra profecía significa, pero en su completo y amplio sentido, profecía se aplica a cualquier revelación que viene por medio del profeta. Cualquier revelación que viene por medio del profeta. Hay profecías de cumplimiento inmediato y hay profecías de cumplimiento futuro. Y nosotros tenemos que entender cuál es. Cuando esto es entendido, será reconocido que toda palabra en la Biblia es profecía. Toda, absolutamente toda. Los profetas no solamente eran presagiantes, eran expositores, hablando todas las palabras que Dios les daba que hablaran. Fueran consejos, fueran admoniciones, fueran revelaciones del Evangelio o predicción del futuro también. Por tanto, este versículo claramente establece la regla que ninguna profecía ha de ser de interpretación privada. Ahora, ¿qué significa interpretación privada? Interpretación privada es la que proviene de la mente del hombre, como su considerada opinión de lo que las revelaciones divinas se propone a decir. Pero entonces aquí me preguntan, pero ya y toda la Biblia fue escrita por hombres, porque eso es lo que el mundo dice, que la Biblia fue escrita por hombres. Y sí es cierto, fue escrita por hombres, pero eran hombres que estaban transmitiendo la palabra de Dios, que estaban exponiendo lo que Dios quería que ellos expusieran. No era lo que ellos querían decir, era lo que Dios quería que dijeran. Así el hombre llega a estas conclusiones conforme a las definiciones de las palabras ya conformadas en su mente. Su mente es un diccionario al que hace referencia todas las veces que lee una palabra. Cuando encuentra una palabra que no está almacenada en el compendio de la mente, entonces usa el diccionario como el de la Real Academia Española, que es el que nosotros usamos. Habiendo obtenido el significado de allí, aplica a esta palabra
esta palabra la aplica al pasaje que está siendo leído y desarrolla ahí un entender de lo que se supone que dice. Entonces, cuando yo no entiendo una palabra, me voy al diccionario inmediatamente. Pero ese diccionario está limitando mi mente. Le está limitando. ¿Crees que ir a un diccionario es malo? No, no es malo. Hace muchísimos años, bueno, yo estudié matemática aplicada a la computación y los manuales venían solamente en inglés. Y tuve que recibir muchos cursos de traducción de inglés y habían profesores que nos ponían a hacer traducciones y uno llegaba al diccionario a buscar la palabra y lo primero que decía el diccionario era lo que le aplicábamos a la traducción. Y él nos dijo, no, no y no, así no es. Uno tiene que estudiar y poner la palabra de acuerdo al contexto, No es la primera, porque una palabra puede significar un montón de cosas. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Llegamos al diccionario y la primera palabra que encontramos es la que decimos que es. Y esta es la manera de estudiar la Biblia como definición por diccionario. Y podemos estar seguros de que si este método es usado, entonces inevitablemente ciertos conceptos serán establecidos. Por ejemplo, cuando los hombres leen las escrituras que Dios envió el diluvio sobre la tierra y que destruyó a los hombres, haciendo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, tomarán sin duda la definición de la palabra clave, que es llover y destruir. Tal como esas palabras ya están definidas en la mente. Y tales definiciones únicamente les puede dar la imagen de un Dios directamente usando su poder para azotar y aniquilar a sus enemigos. Puede ser que no, simplemente Dios les dijo, va a llover fuego. Él no dijo, voy a hacer llover fuego. Ni dijo, les voy a lanzar fuego. Ni dijo, los voy a quemar y los voy a aniquilar. No, les dijo, va a llover fuego, huyan. Le dijo a Lot y a su familia, huyan. Pero nosotros interpretamos que Dios hizo llover fuego del cielo, que Dios fue el que agarró y les tiró todo el montón de piedras incandescentes. Y no es así. Bueno, mientras que este método de interpretación sea usado, ninguna otra conclusión que esta puede ser deducida. Inevitablemente, todo el que use este método y de aceptar que Dios es un encarnizado verdugo y que está haciendo cosas después de la caída que nunca hizo antes. Ahí empezamos a fallar en nuestra mente, que consideramos que Dios es un Dios castigador, que es un Dios encarnizado contra el mal. La naturaleza limitada y equivocada de este método es expuesta cuando es visto que él deja a sus adherentes con contradicciones inexplicables. Son dejados sin explicación con relación a la otra sección de declaraciones de los grandes principios que constituyen el carácter de Dios. Son dejados sin explicación con relación a la otra sección de declaraciones y de los grandes principios que constituyen el verdadero carácter de Dios. Cuando yo me formo una idea en mi mente, no hay quien me la quite. No hay quien me la quite. Entonces, pasa eso en los grandes juicios, en donde uno dice, no, eso yo lo vi. Yo vi un hombre vestido con una chaqueta roja. Y pusieron en los hombres a identificar un hombre con chaqueta roja y uno dice, ese es. Y tal vez ese no es. Porque la mente es finita. Uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar, siente lo que quiere sentir.
y puede ser que esté lejos de la realidad. Convenientemente ignoran estos pasajes, concentrando su estudio en las que apoyan sus ideas preferidas. Cuando son enfrentados con las citas contradiciendo sus conceptos, hallan refugio en dos recursos. Primero, es tergiversar las declaraciones difíciles para adaptar sus conceptos. Y el otro es afirmar que sus conceptos están apoyados por las evidencias, como si las verdades de la palabra de Dios estuvieran determinadas por el peso de números. Cuando yo le digo a una persona, pongamos el ejemplo del sábado, es que el sábado es el día del Señor. Entonces, se van a las escrituras y me dicen, no, aquí dice que es un día de fiesta. Y un día de fiesta puede ser cualquier día de la semana. Y cuando uno les empieza a demostrar que no es así, entonces se vienen y le dicen, no, es que el calendario ha sido cambiado por la humanidad. Y si uno les refuta, entonces dice, no, es que mi pastor me enseñó y él es un hombre cabal y no me va a engañar, porque no quieren deshacerse de ese preconcepto. Y las personas que adopten el método bíblico de interpretación no tienen este problema. Ellos hallan que toda palabra de Dios llega a ser un modelo armonioso de la verdad salvadora. Hallan que pueden tomar estas declaraciones de las Escrituras, las cuales pueden para otros ser una contradicción, y ver en ellas solo perfecta consistencia. Lo que para unos es contradicción, para la persona que realmente estudia la palabra de Dios con la palabra de Dios, no hay contradicción, no hay ambigüedad. Todo es real, todo es perfecto, todo coincide. Entonces, ¿por qué es el método de definición por el diccionario, palabras describiendo el carácter y proceder de Dios, tan positivo para guiar a conceptos equivocados de la Escritura? Con seguridad puede ser argumentado que el mismo propósito del diccionario es claro lo que las palabras significan. Si no usamos el diccionario para definir nuestros términos, entonces ¿a qué acudimos? ¿Cómo conocemos el significado de las cosas? Porque nos limitan, nuestra mente es limitada. Y si yo no recurro al diccionario, entonces, ¿qué hago? ¿En qué me apoyo? ¿Cómo entiendo en el diccionario? Están contenidas las definiciones de las palabras como ellas describen la conducta humana, porque el diccionario sí fue hecho por hombres y de acuerdo a la mentalidad del hombre. La Biblia no. Y este es el punto principal. En este campo, el diccionario es la indiscutible autoridad y ha de ser reconocida. Pero el diccionario es compilado por los hombres que no entienden o que no están interesados en el proceder divino. Si la conducta divina y la humana fueran lo mismo, entonces el diccionario serviría para las dos partes. Pero no son lo mismo. Mi mente no es la mente de Dios. La mente de Dios no es mi mente. Nos volveríamos locos si nosotros tuviéramos un pedacito de la mente de Dios. Y no es lo mismo. Ellas, la verdad, son muy diferentes. El Señor nos ha advertido esto. Vamos a leer Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Vamos a ver. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Repito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Nosotros no podemos compararnos con Dios en ese sentido. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, son diferentes, son más altos de los hombres, como los de los cielos son más altos que la tierra. Cualquiera que llegue a un concepto correcto del carácter de Dios debe guardar esta declaración en su mente y hacer continua referencia a ella como guía de estudio. Debe prepararse a sí mismo para probar toda afirmación, todo concepto, toda idea, formándose en su mente por las palabras de este testimonio. Siempre como él lea las palabras de Dios, formando una imagen del proceder divino como siendo igual al humano, entonces, a la luz de las Escrituras, debe conocer que el concepto formado es equivocado. Porque yo siempre leí, y entonces cayó fuego del cielo y quemó a todos los sodomitas. Uy, uno dice, pero ¿cómo así? Pero cuando uno dice, ya interpreta que no fue Dios que dijo, les enviaré o los quemaré. Entonces ya es otra circunstancia. Mientras es correcto concluir que todo concepto de Dios que sostiene que Él se porta como un hombre es incorrecto. No es necesariamente justo asumir que todo concepto que atribuye a Dios un proceder diferente al del hombre es la verdad, porque ni es posible proponer procederes comunes a Dios ni al hombre. Esto necesita tener dos distintas clases de definiciones para la misma palabra clave. Una clase es bien conocida por nosotros, siendo el diccionario y el uso diario de las palabras como describen la conducta humana. Lo que se necesita ser desarrollado en el entendimiento humano es la otra definición, que define las palabras como son usadas por Dios para describir su propia conducta. Y hay referencias que son hechas aquí, tales palabras claves como destruir, ira, justicia, juicio, castigo, etc. Y pareciera como que esas son las palabras que más nos gustan y más nos atraen. El hombre destruye, y nosotros lo sabemos. También conocemos cuál es la forma del hombre de destruir. Sabemos cómo él actúa y no tiene dificultad para definir esta palabra como es aplicada a la conducta humana. La Biblia dice, Dios destruye. Por tanto, es verdad que Dios destruye y ningún intento será hecho para negar esto. Pero la Biblia también dice que los caminos de Dios no son los caminos del hombre. De esto podemos concluir que la forma de cómo Dios destruye es diferente a la del hombre. Y entre ellas no hay similitud. De manera que la conclusión es deducida que cuando la palabra de Dios declara que Él destruye, ha de ser entendido que esta obra es hecha en forma diferente a la de que hace el hombre. Pero que mientras, cuando declara que Dios no destruye, la advertencia está siendo transmitida de que Dios no lo hace de acuerdo con el método humano. Mientras esta es la guía ofrecida por nosotros en Isaías 55, 8, 9, que ya lo leímos, la conformación de este principio será hallado en la redefinición de estas palabras claves como ellas se aplican en la descripción de la conducta divina distinta de la humana. Esta es la clave para armonizar las aparentes declaraciones contradictorias. Así que mientras el diccionario debe ser usado para determinar el significado de la palabra usada, para describir la actividad humana, debe ser descartado cuando el conocimiento del proceder de Dios está siendo buscado. Mire, las palabras se usan como uno quiere y se interpretan como uno quiere. Mire, hay montones de criminales, hay montones de gente que ha sido sobreseída en un juicio por una mala interpretación.
o por no exponer lo que realmente ocurrió. Y no debe ser, no debe ser así, pero ese es el idioma. Y desgraciadamente esto lo aplicamos a Dios. Habiendo sido determinado que estas definiciones alternativas no están descritas en el diccionario, la pregunta surge en cuanto a dónde las voy a hallar. Y la Biblia debe ser usada como su propio diccionario. Solamente cuando hayamos aprendido a usarla lo suficiente, una comprensión correcta de su mensaje es obtenida. Entonces no debemos recurrir al diccionario. Sí, claro que tenemos que recurrir al diccionario, pero no encasillarnos en lo que significa la palabra, sino que de ahí ya entendimos qué es lo que nos trata de decir. Ahora usamos la Biblia versículo a versículo, capítulo a capítulo, usando la concordancia para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y Dios comprendió los problemas afrontando a los seres humanos, y debido a que propuso que su palabra fuera un mensaje comprensible para su pueblo. Y cuidadosamente incorporó en las Escrituras medios por los cuales una definición de la palabra como él la usa en la descripción de su propio proceder y puede ser hallada en la palabra de Dios. De este modo no hay excusa para nadie obtener las definiciones bíblicas. Ellas están allí. Dios las ha provisto y esto es nuestro deber, indagarlas y habiéndolas hallado, aplicarlas al estudio de la palabra de Dios. No me debo conformar. Bueno, ya entendí lo que dice la palabra. Bueno, voy a la concordancia para ver qué es lo que Dios me quiere decir en esa palabra. Y así poder ir dilucidando qué es lo que realmente ocurrió. Y Dios nos proveyó todo eso, porque Él nos conoce, si Él fue el que nos formó, Él fue el que nos hizo. Y sabe que nuestra mente es finita. Y que por aparte el Satanás está tratando de meter ideas y preconceptos para jalar, como dice el refrán, agua para su molino. Si la Biblia es una revelación de Dios, debería ser consecuente consigo misma. Y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Poniendo a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario. Comparar pasaje con pasaje, con la ayuda de las referencias marginales y con la concordancia. Se prosigue su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo, sin obviar lo que no está claro. Cuando se encuentra un pasaje oscuro, que no lo entendemos, oscuro significa que no lo entendemos. No es que la palabra de Dios nos da pasajes oscuros. No, que no lo entendemos. Se compara con todos los demás textos que aparecen tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Dar a cada palabra el sentido correspondiente en el tema que trata el texto, y si la idea que de él se forma armoniza con cada pasaje colateral. La dificultad ya desaparece. Así, cada vez que encuentre un pasaje difícil de comprender, hay que encontrar una explicación en alguna parte de las Santas Escrituras. A medida que se estudia y se ora fervorosamente para que Dios alumbre lo que antes había parecido oscuro, se aclare. Y vamos a leer el Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 y Juan 8:23. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y dijo, vosotros sois de abajo y yo de arriba, vosotros sois de este mundo. Repito, la exposición de tus palabras alumbra,
hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Nosotros, porque a nosotros nos cuesta entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos de abajo y Él es de arriba y nosotros somos de este mundo. Y como vivimos en este mundo, entonces tenemos una mente finita. La Biblia está escrita para la instrucción humana. Tiene que adaptarse al entendimiento. La Biblia no está fuera del entendimiento humano. Y fue escrita para el hombre, para ser entendida por él. Pero yo le digo a mis estudiantes, leemos sin leer. Y entendemos lo que queremos entender. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Porque muchas veces estamos leyendo y nuestra mente está en otro lado. Y de un momento a otro algo me llamó la atención y entonces ya me pongo a fijarme qué es lo que dice. Pero me perdí el contexto. Entonces no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Devolverme y releer, poniendo alma, vida y corazón. Hay que poner a un lado también las opiniones preconcebidas, hacer caso omiso de comentarios. No puede haber una barrera más difícil para llegar a la verdad salvadora que las que son provistas por opiniones o ideas preconcebidas. Nosotros lo vemos, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay una persona y llegaron y nos la malinformaron y nos dijeron, vieras cómo es, mira, es que ni te cuento, es aquí, es allá, porque para eso sí somos buenos, ¿verdad? Mira, es esto, es el otro, hizo aquí, mira, pobrecito los hijos, pobrecito el esposo, pobrecito la mamá, el papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esa persona llega a saludarnos, le hacemos mala cara, porque ya tenemos una idea preconcebida. Y esa persona a veces puede hacer circo, maroma y teatro para hacerme cambiar mi criterio y yo digo, no es cierto. Porque ya esa idea quedó en mi mente. Pues eso nos pasa con la palabra de Dios. Ya nos hicimos una imagen de Dios y ahí se quedó para siempre. Y el ejemplo de esto es hallado en la experiencia de los apóstoles de Cristo. Nacieron en el mundo de los judíos, en donde la expectación predominante de la venida del Mesías era el advenimiento de todo un rey conquistador. Ellos creyeron que iba a ser un rey poderoso, que iba a venir a someter a los romanos y que los iba a ayudar a salir del lío, que era conquistador y que iba a trabajar y hacer todo para ellos. Y mientras estos jóvenes crecían, escuchaban esta conversación en su alrededor. Les era predicado en las iglesias y les era enseñado en la escuela. El resultado fue la formación de fuertes nociones preconcebidas de trabajo y ministerio de Cristo. Cuando el Salvador apareció, esas ideas formaron una tremenda barrera que por mucho tiempo imposibilitó a Cristo para inculcar en ellos la verdad concerniente a su ministerio y misión. Solamente cuando fue finalmente apto para erradicar esas ideas preconcebidas, pudo enseñarle la verdad. Y eso nos pasa en la actualidad. Estamos esperando la segunda venida de Cristo de una forma que no es la correcta. Se habla del rapto secreto. Y uno va donde las personas y les habla que no va a ser así, que va a ser diferente y dicen, no puede ser. Le ponen a uno una barrera para no aprender. Y así es hoy. Cada uno debiera humildemente reconocer que no estamos poseídos de cabal sabiduría, conocimiento, conceptos e ideas. Y que estos patrones equivocados de pensamientos son, a la verdad, un gran problema. La impresión de las mentes son diferentes. Las impresiones en todas las personas es diferente. No todos entienden de la misma manera
las expresiones y acertos. Algunos entienden las declaraciones de las Escrituras para que se ajusten a su propia mente particular y a su propio caso. Las predisposiciones, los prejuicios y las pasiones ejercen una poderosa influencia para oscurecer el entendimiento y confundir la mente. Aún al leer las palabras de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras no han de ser adaptadas para satisfacer los prejuicios y los celos de los hombres. Puede ser entendida solamente por aquellos que buscan humildemente un conocimiento de la verdad para obedecerla. Y vamos a leer Juan 8:23. Juan 8:23, a ver qué nos quiere decir el Señor. Espérense para ver si lo tengo. No lo tengo, pero bueno, aquí no hay ningún problema. Así sí está. Juan 8:23. Está en el Salmo 119, 130 y después Juan 8:23. Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo. Vosotros sois de este mundo. Algunos pueden pensar que la diligencia y la sinceridad compensan exactitud. Pero Jesús les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad y no el error lo que nos salva. Por esta razón, Dios está continuamente buscando enviarnos más claras y progresivas revelaciones de su verdad, a fin de que podamos corresponder ascendiendo a la más alta experiencia religiosa. Muchas personas fallarán en entrar al reino de los cielos porque los prejuicios han obstruido la entrada de su recepción de la verdad, como les pasó a los israelitas. Ellos tenían su preconcepto y nadie los hizo cambiar, nadie. Y mandaron a crucificar a Cristo porque ese no era el Cristo que ellos estaban esperando. Para salvarse hay que abandonar las ideas preconcebidas, erradas y cultivadas. Hay que estudiar para aprender qué dice el Señor. Cuando estemos convencidos, si nuestras opiniones preconcebidas no están en armonía con la verdad, no hay que torcer la mente para cuadrarla con las creencias, sino aceptar la verdad salvadora. Todo mundo permanece en la ignorancia de Dios como realmente es. Hemos sido influenciados por esta atmósfera. Por tanto, es urgente poner a un lado las ideas y conceptos preconcebidos. Debemos buscar poner a un lado la interpretación privada y humana, pues nos extravían. Debemos buscar la verdad, pero como Dios la ve, no como yo la quiero ver, o como mi pastor, o como mi líder, o la persona que me está enseñando la ve. Debemos hacer de las Escrituras nuestro propio diccionario e intérprete bajo la conducción del Espíritu Santo. Vamos a leer Apocalipsis 20:10. Vamos a leer Apocalipsis 20:10, que dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo es un ejemplo de lo que puede ocurrir con una mala interpretación. Por los siglos de los siglos significa para nosotros un tiempo ilimitado, una eternidad, y tiempo sin fin o continuamente. Y esto se puede interpretar como que el impío sufrirá eternamente. Va a sufrir eternamente. No, va a ser quemado. Va a ser quemado. Y no puede resurgir de ahí. Veamos cómo ocurre con un bosque, un bosque. Se quema. Hay grandes terrenos que se queman. Pero después de que pasó el incendio, viene la lluvia.
y vuelve a brotar toda la vegetación. ¿Eso fue quemado para siempre? No, fue quemado, pero no para siempre, porque resurgió. Y quemado para siempre significa que no va a resurgir eternamente, ya quedó eliminado. No es que va a estar ahí quemes y quemes y quemes y que le van a echar más carbón al fuego. No. Vamos a leer Abdías 16. Abdías 16. Dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y ergullirán y serán como si no hubieran sido. Repito, de manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido, como si no hubieran sido. Esa es otra forma. Van a ser como si nunca hubieran sido, o sea, van a dejar de existir. Malaquías 4:1. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando un bosque se quema, ¿qué resurge? La raíz, ¿verdad que sí? ¿Qué resurge? La raíz, y las ramas vuelven a resurgir. Pero aquí dice que no les va a dejar ni raíz ni rama. Eso es lo que significa para siempre. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es imposible para nosotros ser como si nunca hubiéramos sido, ¿verdad que sí? Explicando los mensajes anteriores, el Abdías 16. Dice, es imposible ser como si nunca hubiera sido y sin embargo al mismo tiempo existir eternamente. Las escrituras no pueden ser cambiadas, pero la interpretación sí, hasta que haya perfecta armonía. Si leemos Judas 7, vamos a leer si lo puse, Judas 7. No lo puse. Vamos a ver. Yo creo que ya no me da tiempo. Me voy a saltar ese versículo porque yo creo que no me da tiempo y hay varios. Vamos a leer segunda de Pedro 2:6. Segunda de Pedro 2:6, que dice así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, poniéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que debían de vivir impíamente. Hebreos 9, 24, 25. Porque no entró a Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9. Bueno, lo repetí. Éxodo 40:15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Por sus generaciones. Vamos a leer ahora Hebreos 7, del 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y Hebreos 7, del 13 al 14 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, por la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que el Señor vino de la tribu de Jehová, de la cual nunca habló Moisés, tocante al sacerdocio. Éxodo 21, del 1 al 4. Ahorita
si me da tiempo explico todas estas citas. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Bueno, vamos a ver qué quiere decir todo esto. Eterno y para siempre tiene el mismo significado en el lenguaje, pero bíblicamente es diferente. Significan tiempo de interrumpida duración. El fuego arderá para siempre, pero el impío no resiste mucho tiempo en el fuego para ser consumido. Vamos a leer Jonás 2:6 y 1:17. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová mío. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Segunda de Reyes 5:27, por lo tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él el leproso, blanco como la nieve. Entonces, aquí vemos que dice muchas palabras de para siempre, de eternamente, y no es así. Eso no significa lo que nosotros queremos entender. Queremos entender que así fue, y no fue así. Y entonces ahí es donde tenemos que irnos en la Biblia para allá, para acá, para allá, para acá, para entender qué significa eternamente, qué significa para siempre, pero no debemos conformarnos. Así como no debemos conformarnos cuando nos habla de la ira de Dios, del castigo de Dios, no debemos entenderlo como que Dios lanzó fuego y azufre. No es así como debe entenderse. Y si nosotros vamos a cualquier cantidad de citas bíblicas, vamos a encontrar estas palabras. Pero no es lo que nosotros creemos entender, sino que debemos hablar de otras cosas. Y no es así. Aquí habla de Éxodo, en donde eran esclavos para siempre. Pero nosotros vemos que no, que había momentos en que eran liberados esos esclavos. Bueno, vamos a ir concluyendo. Primero, la fe retiene firme la verdad de que no hay contradicción en la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que desechar. No hay contradicción en la palabra de Dios, porque nos ha metido que se contradice, y no es cierto. Segundo, todo esfuerzo será hecho para poner a un lado las viejas ideas y opiniones preconcebidas. Tengo que desechar las ideas preconcebidas. Tercero, ninguna referencia será hecha al diccionario para resolver el problema. Es Biblia y solo Biblia. Biblia y solo Biblia. Y cuarto, solamente las escrituras serán consultadas para la respuesta en cuanto a lo que esa palabra significa cuando son usadas en ellas. Muchas veces en Mateo usan una palabra y en Lucas, en un versículo igual, usan otra palabra. Eso nos da a entender cuál es el significado de la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aprender, desaprender, analizar, repetir, estudiar y quitarnos las malas ideas de que Dios es malo y que Él castiga y que es para siempre y que es eternamente, porque aquí en la tierra va a ser diferente. Este ha sido el mensaje de hoy. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este mensaje. Espero que
claro y que me clarifique, porque a mí me ha clarificado mucho. Había muchos preconceptos que yo tenía de Dios que no eran los que debían de ser. Y he ido aprendiendo poquito a poco a dilucidar qué es lo que el Señor me quiere dar. Y Él es un Padre amoroso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y Él siempre tiene misericordia de nosotros. Y nosotros, si nos metemos en problemas, nos metemos nosotros solitos, haciéndole caso al enemigo, que es el que sí vino a matar, a robar y a destruir. Que Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere, y bendiciones para todos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz.